Buenos días, ingeniero y compañeros. En esta oportunidad, el Grupo 2 les presentará una interesante exposición sobre los riesgos asociados a la ingesta de metales pesados, donde nos vamos a centrar únicamente en el cadmio. La presencia de metales pesados en alimentos constituye un importante tema en la actualidad debido a los daños que ocasiona a la salud, donde es necesario enfatizar que los riesgos a la salud de la población necesitan ser evaluados de una manera integral, considerando la exposición crónica de metales pesados, que por lo regular se presenta de forma sintomática durante un tiempo prolongado de vida. Los metales pesados, en especial el cadmio, se puede incorporar fácilmente a organismos vivos como las plantas y animales por vía del alimento o a través del agua y el aire con medios de translocación. Es por ello que el presente trabajo pretende explicar todo acerca del cadmio, detallando su concepto y características, asimismo también presentar los mecanismos de absorción, metabolismo y excreción, y por último explicar las medidas de prevención y tipos de análisis que se realizan. Luego tenemos la definición. El cadmio es un elemento no esencial y poco abundante en la corteza terrestre, y a bajas concentraciones puede ser tóxico para todos los organismos vivos, pudiendo generar irritación grave en el estómago, vómitos, diarrea y hasta la muerte. El cadmio es un metal pesado de color blanco azulado, el cual no se encuentra en la naturaleza en estado puro, sino que por afinidad química está asociado con otros metales como el zinc, el plomo y el cobre. Este es uno de los mayores tóxicos, ya que reúne las siguientes características: la bioacumulación, la persistencia en el ambiente, efectos desfavorables para el ser humano y el ambiente, y por último que es fácil transportable mediante los cursos de agua y viento. Ahora continuamos con las fuentes principales de cadmio. En primer lugar tenemos al aire, que de acuerdo a diferentes estudios, las actividades industriales son las principales fuentes de liberación de cadmio, generalmente en procesos que implican altas temperaturas. Estas moléculas y sus compuestos tienen presiones de vapor insignificantes, pero pueden existir en el aire como partículas suspendidas. Se estima alrededor de 150 a 2.600 toneladas al año de emisiones de cadmio, por lo que es preocupante, ya que puede llegar estos compuestos a los alimentos o directamente al organismo humano. Ahora continuamos con los suelos agrícolas. El cadmio puede existir de forma soluble en el agua que está presente en estos suelos. Los fertilizantes fosfatados parecen ser los principales contribuyentes a la deposición del cadmio. En cambio, la deposición del cadmio atmosférico en el suelo ha disminuido, ya que no se considera como un impacto significativo sobre este contenido en los suelos. Ahora seguimos con el agua. El cadmio puede existir como ion libre o como compuestos iónicos en estas sustancias. Con respecto a los sistemas acuáticos, los ríos transportan grandes cantidades de cadmio en el proceso de meteorización y erosión de los océanos. Se estima que entre 900 y 3.600 toneladas de cadmio son depositadas en los medios acuáticos. Además, cabe recalcar que el tiempo de residencia oceánica de cadmio se ha estimado alrededor de los 15.000 años. Otras fuentes importantes de cadmio incluyen lo que son las aguas residuales domésticas y los productos químicos y alimentarios. Y por último tenemos a los alimentos, que gracias a las emisiones de gases, los fertilizantes y el agua, el cadmio puede llegar muy fácilmente a estos productos, por lo que constituyen la principal fuente ambiental. Podemos encontrar cadmio en bajas concentraciones en la leche, carne, pescados y frutas, y también en alimentos básicos como el trigo, arroz y las papas. También podemos encontrar en grandes cantidades en los mamíferos y en ciertas especies de mejillones, vieiras y ostras, alrededor de 1000 microgramos por kilogramo. Continuando tenemos los mecanismos de absorción, teniendo como primera la absorción por medio de inhalación o respiratoria. Aquí la cantidad de promedio de cadmio inhalado por las fosas nasales en áreas industrializadas es de 0,4 microgramos. Esta disposición de cadmio inhalado en los pulmones varía entre un 10 y 50 según el tamaño de las partículas del aire. Es alrededor de 50% para el óxido de cadmio, pero considerablemente menor para las sales insolubles como el sulfuro de cadmio. Una vez absorbida, es transportada por la sangre a distintos tejidos y órganos, entre los que destacan los riñones e hígados.
Por otro lado, ¿sabías que fumar cigarrillos puede representar una fuente adicional del cadmio, ya que esta puede contener una concentración de 0.5 a 2 microgramos por gramos de tabaco, del cual el 10% puede ser absorbido? En relación a la absorción por digestión, las principales fuentes van a ser acá los alimentos, en las cuales van a destacar la leche, carnes, pescados y frutas. Aquí va a ser el alimento ingerido vía oral, luego pasará por toda la vía digestiva hasta llegar al intestino delgado. Aquí en el ámbito intestinal se va a producir dos etapas. En la primera, en la cual las células de mucosa internalizan el cadmio presente en el lumen intestinal. Y en la segunda etapa, una parte del cadmio atraviesa la membrana lateral de los enterocitos para pasar a la circulación sanguínea. Por otro lado, tenemos que la toxicidad de este tóxico, llamado cadmio, se ve aumentada considerablemente cuando hay deficiencias de calcio, proteínas, hierro y zinc. Bueno, siguiendo con la exposición tenemos el transporte y distribución del cadmio. El cadmio, unido a la albúmina, es absorbido en gran medida por el hígado, donde el complejo se divide y solo cantidades diminutas alcanzan los túbulos proximales del riñón. Luego tenemos que ocurre el metabolismo en el hígado, donde el cadmio induce a la síntesis de la metallotioneína o MT, la cual es una proteína de bajo peso molecular que se une fuertemente al cadmio en sus grupos ricos en cisteína debido al azufre. Luego, el cadmio se excreta en la bilis principalmente unido al glutatión o se libera en el plasma como cadmio MT. El complejo cadmio-MT se filtra a través de los glomérulos renales y luego es reabsorbido por las células tubulares proximales hasta alcanzar una concentración crítica. La concentración crítica está representada por la carga del cadmio a la que las células tubulares ya no pueden sintetizar suficiente MT para neutralizar el cadmio libre más 2 producido en la degradación lisosomal del cadmio MT. Cuando se excede la concentración crítica, el daño tubular da como resultado un aumento de los radicales libres y una mayor excreción del cadmio, ya sea como cadmio MT o también como el cadmio libre más 2. Luego tenemos a la excreción del cadmio. La mayor parte del cadmio inhalado que se transporta al intestino a través de una depuración mucociliar se absorbe en el tracto gastrointestinal. El cadmio absorbido se excreta muy lentamente mediante una excreción urinaria o fecal. La excreción urinaria va a depender de la concentración en sangre y riñones, el cual representa el 0.009% de la carga corporal, mientras que las excreciones fecales representan el 0.007% de la carga corporal. Ahora seguimos con las manifestaciones clínicas. Estas se pueden clasificar en agudas y crónicas y sus efectos en la salud depende de la dosis. También podemos clasificar las manifestaciones clínicas por inhalación y por ingestión. En el caso de la inhalación, los síntomas que pueden presentarse son fiebre, alteraciones digestivas, dolor torácico y disnea. También puede provocar algunos efectos crónicos en la salud, como anemia y hepatitis, que puede provocar la muerte por hepatonecrosis. Luego tenemos las manifestaciones clínicas por ingestión, que puede presentar algunos síntomas como náuseas, vómitos y dolores abdominales. Y con respecto a los efectos crónicos a la salud, puede causar enfisema pulmonar y enfermedades a los túbulos renales. Ahora presentaremos los exámenes médicos que debemos realizar por la posible presencia de cadmio en el organismo. En primer lugar, se tiene que realizar lo que son las pruebas en función al hígado para verificar algún daño hepático. Luego, evaluar lo que es el nivel de concentración de cadmio en la sangre, debiendo ser menor a 5 microgramos por litro para una sangre íntegra. Luego, realizar lo que es un recuento sanguíneo completo, también un análisis a la beta-2 microglobulina, ya que esta está asociada a la presencia de cadmio y posibles daños renales. Luego, realizar lo que es un análisis de cadmio en la orina, siendo lo óptimo menor a 3 microgramos por litro. También se debe realizar lo que son pruebas en función pulmonar y por último una radiografía del tórax después de una sobreexposición aguda. Cabe recalcar que las concentraciones de cadmio en la sangre indican una exposición reciente a este compuesto y con el análisis de la orina se puede verificar concentraciones recientes y pasadas. Ahora seguimos con las medidas de prevención. Si bien es cierto, cuando el cadmio llega al alimento ya no se puede eliminar,
pero sí se puede reducir la exposición a este metal. Como primera medida tenemos que se puede disminuir lo que son las emisiones industriales del cadmio al medio ambiente. También podemos controlar lo que es la ingesta de alimentos de riesgo, como son los crustáceos y el chocolate. También desarrolla lo que son límites de seguridad y un sistema de vigilancia para el cadmio en los cultivos. Y por último, desarrolla lo que son códigos de prácticas del Códex para algunos productos específicos. Luego tenemos los límites máximos recomendados de cadmio. Los límites máximos recomendados de cadmio en productos pesqueros, cárnicos y de frutas y vegetales suelen estar entre 0.05 a 0.1 miligramos por cada kilogramo y 1 miligramo por cada kilogramo específicamente en el caso de los riñones, mientras que para las vísceras es de 0.5 miligramos por cada kilogramo. Está estimado que la ingesta diaria de cadmio en un área no contaminada oscila entre 25 a 60 microgramos para una persona de 70 kilogramos de peso corporal. Luego les hablaré sobre las normativas. Ahí tenemos a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional, el Comité Mixto de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud de expertos de aditivos alimentarios estableció el valor de ingesta mínima tolerable semanal para el cadmio de 2.5 microgramos por cada kilogramo de peso corporal. Y a nivel nacional tenemos la Comisión del Códex Alimentarios. En su norma general para los contaminantes y las toxinas en los alimentos, establece una ingesta semanal provisional de 7 microgramos por cada kilogramo de peso corporal. En este análisis, los alimentos con más carga de cadmio son las algas, mariscos, pescados, chocolates, pero solamente el 5% del total de los analizados superan el límite legal. Según datos de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, la ingesta de cadmio en la dieta debe estar entre 0.004 microgramos por kilogramo de peso corporal al día, unas 10 veces menos que la cantidad fijada como límite, por lo que se considera que la exposición al cadmio por consumo de alimentos no es un problema generalizado. Finalmente les hablaré sobre los métodos para la determinación de cadmio en los alimentos. Las personas estamos expuestos a metales pesados a través de una variedad de medios, incluido el consumo de alimentos contaminados. Aunque los metales pesados suelen estar presentes en los alimentos en niveles muy bajos, pero si es expuesto a periodos largos pueden tener impactos negativos en la salud. Durante muchos años, la espectroscopía de absorción atómica en horno de grafito ha sido una técnica confiable y el método preferido para este análisis. Uno de los equipos para realizar esta determinación es el espectrómetro de absorción atómico PIN-AC 900H de Perkin-Elmer con inyector automático de horno AS900. Este va a presentar un diseño de horno cerrado que está sellado en ambos extremos. Es un requisito previo para condiciones analíticas controladas y reproducibles. El sistema va a utilizar circuitos de control de potencia mejorados para mantener una tasa de calentamiento uniforme, por lo que no importa dónde se encuentre el sistema, va a proporcionar un rendimiento excepcional y constante. Este está equipado con un horno de grafito HGA que ha demostrado sus capacidades en el manejo de diferentes matrices de muestras de alimentos digeridos. El sistema va a proporcionar la sensibilidad superior necesaria para las pruebas de metales pesados de matrices alimentarias con una precisión excelente. Luego tenemos para esta determinación la cámara de horno Tube Viet, que es una herramienta útil para determinar la temperatura de secado optimizada y el tiempo de espera para un secado completo antes del paso de pirólisis. Ahora, finalizando nuestra exposición, le vamos a presentar una noticia actual sobre el cadmio en el cacao. Según indica lo que es la Agencia Nacional Peruana de Noticias, Andina, el CONCITEC está financiando lo que son proyectos orientados a disminuir el cadmio en el cacao. Esta medida se basa ya que hace algunos años científicos alemanes detectaron niveles altos de cadmio en chocolates producidos con cacaos peruanos, por lo que puede ser muy peligroso para el que lo consume. Además, también la Unión Europea ha anunciado lo que es la introducción de límites de cadmio en alimentos. Ya desde el 2019 se prohíbe lo que es una barra de chocolate pueda contener más de 0.08 miligramos de cadmio. Entre los proyectos que financia la CONCITEC está la del Centro de Innovación del Cacao,
que recibió un financiamiento por 12.5 millones de soles.